Buenas tardes, buenas noches, maestros, compañeros. El día de hoy voy a estar hablando sobre el tema que escogí para mi investigación. Yo escogí la desaparición forzada en los jóvenes en Nuevo León. La verdad es que este tema lo escogí porque existe esa pizca de curiosidad en mi persona sobre saber un poco más o entender el hecho, tratar de entender el hecho de por qué existe la desaparición forzada. Pero yo pienso que realmente no es eso. Pienso yo que la gente siempre va con pensativa en que los jóvenes no tenemos metas en la vida. Me di cuenta que los factores de la desaparición forzada no son simplemente el que se prive la libertad de la persona, sino que también, existe esa parte de privar a la libertad a la persona, ¿verdad? Pero no simplemente o no siempre es sobre las personas que obviamente lo hacen con la de mala voluntad, ¿verdad? Pero no siempre es la delincuencia, sino es que existe gente, servidores públicos que hacen lo mismo, que privan de la libertad a jóvenes que meramente no están haciendo nada malo. Que servidores públicos entren en esta acción es de las cosas que te pones a pensar tú como persona, el que están haciendo bien su trabajo, realmente tienen pruebas de que esa persona estaba haciendo algo malo, realmente tienen pruebas de que esa persona estaba infringiendo la ley. Con esto nos damos cuenta que la autoridad está violando los derechos de la persona, porque si nos ponemos a pensar, yo como persona tengo libertad a muchas cosas, tengo la libertad de expresión. Ok, sí tengo libertad de expresión, pero esa persona, autoridad, me lo está quitando, me está violando mis derechos como persona. Nos ponemos a pensar, no solamente una persona está implicada en la privación de la libertad, sino que también se afecta a personas indirectas. ¿Qué son las personas indirectas? La familia. Sus padres, sus hermanos, sus familiares en sí están afectados en este mismo problema. De igual manera, estamos afectando a no solamente los derechos de la persona privada de la libertad, sino que también estamos afectando a los derechos de las demás personas que no tienen la libertad de expresión cuando quieren defender a la víctima. Obviamente, de una víctima se hacen más, porque obviamente no está sola esa persona, ¿no? Si hablamos de antecedentes, existen muchos y no solamente aquí en México, sino en muchas partes del mundo. Una de las cosas más, ¿cómo ponerlo en palabras? Cuando los jóvenes queremos alzar la voz para hacer un cambio, siempre o casi siempre existe una consecuencia. Y es muy triste saber que por antecedentes que hemos tenido existe el miedo de poder alzar la voz y poder luchar contra este problema que tenemos no solamente estatalmente, sino nacional y globalmente, porque es la realidad. Podemos mencionar la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando muchos estudiantes se reunieron para marchar por sus derechos. Y al mismo tiempo se estaban festejando los Juegos Olímpicos, pero pienso yo, y creo que muchas personas estamos de acuerdo, que obviamente al gobierno le importaba más quedar bien con otras personas que con su misma gente, ¿no?
me duele, son muchas cosas. No puedo dar una buena opinión acerca de esto porque el simple hecho de que esas personas, esos estudiantes estaban intentando luchar y estaban haciendo algo pacífico, estaban marchando por sus derechos como estudiantes. ¿Y qué pasó al final? Al final, tristemente, hubieron muchos adolescentes acribillados. No sabemos o no entendemos cómo podemos hacer nosotros un cambio, porque intentar hacer justicia pacíficamente nos priva de la libertad. Y oigan, si tratamos de hacer o ejercer violencia contra el gobierno, ¿qué nos queda? En este hecho sucedieron demasiadas irregularidades que se quisieron tapar con un dedo. Es como si estuvieras tapando el sol con un dedo. Se pasó por alto y la gente del gobierno simplemente fue como aquí no pasó nada. Se violaron tantos derechos en ese acontecimiento. Realmente a los familiares de las víctimas los trataron peor, les dieron la peor, ni siquiera nada, no hicieron nada. El gobierno simplemente dijo que no pasó nada. Se deslindaron de las responsabilidades que ellos tenían que cumplirles a las familiares de las víctimas. Eran muchas, ¿cómo decirlo?, privaciones de los derechos de las víctimas. Obviamente se les privó de la vida, del derecho de expresión, del derecho de libertad, el derecho a una seguridad jurídica, y puedo nombrar más que en este momento no recuerdo, pero eso es lo que nos demostraron. Siendo México un país independiente en donde tenemos libertad de expresión, los jóvenes no lo tuvimos. Esas personas, las víctimas, no tuvieron la libertad de expresión, se las quitaron. Lo que quiero dar a entender, lo que quiero dar a informar, más bien, es que analicemos la cantidad de jóvenes que han desaparecido en Nuevo León forzosamente, que hemos estado viviendo con los años. Realmente indagar en los diferentes gráficas, verdaderamente comparar gráficas de los años pasados a años recientes, cómo han desaparecido poco a poco diferentes jóvenes que quieren levantar la voz por nosotros. Existen carpetas que ya cerraron, pero que nunca sucedió o le dieron un fin correcto a la desaparición de tal persona. Como vuelvo a reiterar, muchas veces dan carpetazo y simplemente ya no se vuelve a hablar del tema. Y es verdaderamente un tema que no siempre ponen hincapié en él. Es muy triste realmente ver cómo jóvenes de nuestra edad, más jóvenes o gente más joven que nosotros, aparece de un día para otro cuando quería hacer una diferencia para esta generación, para generaciones pasadas. Dialogué con diferentes personas de mi misma edad e incluso jóvenes que han cursado ya o han terminado ya su licenciatura, y realmente no hubo tanta diferencia en las diferentes opiniones. Mucha gente, bueno, no mucha gente porque realmente no hice no hice el gran censo, pero la gente que me tocó entrevistar coincidía en muchos puntos, coincidía en que
nosotros como jóvenes hemos sido privados de la libertad y de nuestra voz. Más que nada de nuestra voz. Muchos tenemos la suerte de seguir aquí, pero nos hemos quedado sin voz. Y incluso el que queramos nosotros alzar la voz, existe ese miedo que incluso las autoridades del Estado nos han sembrado, que se tiene que escuchar a los jóvenes, que se tiene que hacer un censo, perdonen la palabra, perdonen la expresión, no clavar en el tema, pero sí indagar en este tema, porque es un tema que casi nadie habla, es un tema que la gente no quiere saber, o simplemente lo ignoran y no es algo que deberíamos ignorar. Estamos perdiendo vidas, estamos perdiendo voces, estamos perdiendo oportunidades muy valiosas, estamos perdiendo muchas oportunidades para el futuro. Se dice por ahí que los jóvenes son el futuro de México, pero el futuro de México tiene miedo. El futuro de México no tiene miedo, pero le siembran el miedo. Me gustaría, la verdad, que existiera un cambio, que el gobierno prestara más atención en los jóvenes, no solo económicamente, sino también que se dieran cuenta, que realmente se dieran cuenta e indagaran y que se pusieran a pensar en diferentes soluciones, que nos dieran soluciones para que nosotros no vayamos con ese miedo, y no simplemente por el miedo de que el crimen organizado son los que nos van a hacer daño. Queremos que las autoridades públicas no nos metan, que no nos siembren daño, porque muchas veces también el problema son ellos.